Buenas noches, Asunción, como dicen que les va yendo. Aquí comienza el Depósito de Abobo, un programa que promete mucho, pero nunca cumple. Directamente desde las calles General Santos, entre Concordia y Defensa Nacional. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos una noche más al Depósito de Abobo. Y desde que se cerró por problemas de cloaca en la avenida General Santos, lo que hay es discordia entre automovilistas y policías de tránsito, y Defensa Nacional sí que seca según las últimas eliminatorias al Mundial de Brasil. Buenas noches, Asunción. Estamos saludando desde el Depósito de Abobo, un programa que cumple su tercera semana al aire sin absolutamente ninguna crítica positiva, digo. Efemérides. En 1869, el mariscal López ordena a las tropas resguardar un terreno público ubicado en el barrio de Villamorra, en el corazón de Asunción, mientras Madame Lynch lucha por su vida en la batalla de Ñuguazú, casi Molas López. Santoral, hoy se celebra el día de Santa Marta. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Y lentamente vamos llegando al final del mes, angustiados por lo que pase, porque pase el calor, que pase la humedad, que pasen los días, que pase el desgraciado. Oremos todos para que este mes nos deje muy pronto y llegue el ansiado sueldito. Sueldito que, ¿para qué engañarnos? Va a ir completa y totalmente al pago de matrículas del colegio, cuando no a pago de exámenes de febrero, adquisición de útiles escolares, compra de uniformes, adelanto al transporte escolar y la mar en coche. Lo único que falta es que Abobo quiere hacer un show de teatro en febrero y ustedes no tengan plata para la entrada. ¿Ven? Para eso gastan su aguinaldo en boludeces, carajo. Recomendaciones de verano. Señora mamá, señor papá, no se olvide de hacerle recordar a su hijo que todos los días de 23:30 a 24 horas de la tarde, o sea, la noche, ¿verdad?, va por Re Guaraní el programa El Depósito de Abobo, el mejor programa de tele que se haya hecho en joda hasta hoy, si no es el peor programa, ¿verdad? No le garantizamos que se vaya a reír tanto como cuando escucha a Portillo, ni que vamos a utilizar un lenguaje más depurado que el suyo. Ni siquiera le garantizamos que vamos a llegar a tiempo. Eso sí, le garantizamos que no le vamos a cobrar un peso del erario público por payasear. Hoy el sol salió por al lado de mi casa. En Artes y Espectáculos se abre hoy un nuevo curso para estandaperos y con este ya son 67 los cursos abiertos este verano. El negocio del stand-up consiste en aprender las técnicas pagando el curso y después abrir un taller y recuperar lo invertido, enseñando y cobrando a otros incautos. Ese es el verdadero sistema piramidal, brother. Buenas noches, Asunción, damas y caballeros, ladies and gentlemen, vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Bienvenidos a este país sin yodo. Jóvenes y niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al Depósito de Abobo, viejo. De DJ, así como viste cómo hacen lo que mezclan los tragos. Estamos al aire, señores, estamos al aire. Hacemos la tonía, hacemos la... Este es tipo barman. Tipo barman. Ahí, tíremela, tírela para acá, de espalda. Tírela. Debería aprender eso, dice, ¿eh?
Estamos haciendo un curso intensivo de cómo mezclar salsas diferentes con los panchos. ¿Cómo apretar el pomo? También. Aprovechando que es carnaval. Hay que apretar el pomo. Claro, Con Norita Rodríguez, ¿cómo tú quieres? No, ¿Cómo apretar? No puede. Todo enseña. No, pero aprovechando que es carnaval, se aprieta el pomo en esta época. ¿no? ¿Querés que te haga el efecto especial del pomo? ¿Querés que te apriete el pomo, Tony? Si se puede. Te ponemos en pausa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Me vaya a apretar a mí, porque No. Igual estamos muy cerquita, me están apretando a mí ustedes dos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando The Doobie Brothers. El Dubi, este no es el Dubi. No, no es Dubi. Escuchamos el Dubi. El otro era, no, Ese es un perro. Ocha, El todo famoso Dubi perro, Dubi, el tu caso. Dubi Dubi. ¿Me van a dejar hablar? Bueno. Mother Talking era el de la vez pasada, Brother Louie. Este es The Doobie Brothers, los hermanos Doobie. Al revés nomás, brother, Dubi, brother. Son todos El orden parientes. de los ¿Dónde faroles. estos yankees será? El orden de los faroles. No entienden nada. Tren de escape se llama la canción, ¿eh? The Doobie Brothers. Long Range El Train. otro era, espera, Le explícame tenía bien. los Shubi Dubi Brother. No. Llama a Dubi, brother. Bueno, ponle más fuerte, ponle más fuerte. A ver si me escucho. Escucha, ahí va. Versión de los 90, porque este tema es un clásico, pero esta es la versión de los 90. Lino va, tira Mira, para esta noche. ¿Qué vendemos hoy? Esto es nuestro propio pecunio, ¿eh? En tu faceta de gerente de marketing, ahora, ¿qué vendemos hoy? Veo que Hoy, está... bueno, la verdad que Tito el lunes se quejó de que lo tenía abandonado en el rubro, así que por supuesto trajimos una rubia y espumante. Ah, mira. Mire lo que es. Tiene espacio disponible ahí todavía, ¿verdad? Y no Mostró es- la cámara, gerente de marketing. Sí. Mira. Fantástico. Rubia y espumante. Sí. No importa el color, Tito. No, El color de la puede botella ser es lo de menos. no, Nosotros no el manejamos. contenido. Es una botella simbólica. Podríamos hablar bien de... Podríamos hablar bien de esto, Hoy Tito. no se puede tomar en cámara, lo vemos después porque está cerrado, está tapado. Hay no mucha, podemos tapar. hay muchas criaturas que están viendo. Yo te puedo asegurar Hasta que ahora- se puede tomar en cámara. No se Tito ya puede, tomó no se- varias veces. Bueno, pero no se veía lo que él tomaba. Cuando vendimos la Lo ladera que pasa es que en este barrio hay muchas criaturas. Te voy a decir una cosa, podemos tomar porque tenemos Jerón, Ya tomé uno yo. antes y Es otro verdad. después. Ya tomaste uno, falta el otro. Falta el Estoy líquido. tomando cada media hora. Permiso. Falta Claro. el líquido. Pasan a por unos cuantos, Tony, Sí, tráete trae. unos cuantos. Para que vea que sí se puede tomar en cámara, claro. ¿No me hay lo que podés aprender envolver a para tomar. llevar? Claro. Le voy a poner a mi tereré mañana. Ah, qué bueno. Esto. Yo le diría a nuestros músicos para que tengan ahí, para nuestros músicos cámara. tengan Che, ojo con el pibe ese que es menor, Acá los músicos, dale tanto, Antonio, los músicos que tengan ahí por si acaso. Es menor Tiene ese. autoservice ahí. Autoserie, claro. Así Muy que, bien, escuchando un poquito de acuérdense. música, vendiendo la bebida rubia espumante, que cualquier que viene en esta época puede decir, y estamos tomando... ¿verdad? Qué bien pegaría Qué eso. bien decir. pegaría. Y aquí, ¿cómo quiero decir? Estamos tomando... Toma. ¿Cómo? Y estamos tomando una... Una rica. Claro. Y baja el mute ahí, está perfecto. Pero bien, está bien fría, ¿eh? No, y le bajamos fondo blanco. Usted es especialista en eso. No, están así. Ya no cagaron. Llamada. Ahí bajamos. Hola, baja tu música. Hola, sí. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Discúlpenme, muchachos, no sé si me están escuchando. Ahora sí te ahora te escuchamos estamos bien. escuchando. Y bueno, yo les digo que Como hace conocida, tiempo que mi hija Solcita me estaba indicando para ver el programa de ustedes. Y bueno, por los compromisos de políticos no pude, entonces ahora de venida de un Horacio. auto estaba hablando con uno de mis ministros, el doctor Tony Barros, y dijo para que vea, y bueno, lo estoy viendo y son realmente extraordinarios ustedes, mis amigos. Ahora, señor presidente, ¿es usted? Es que está, bueno, así mismo lo que estoy hablando, mi hija Solcita está acá conmigo. Cuando yo llegué, me dice, papi, no vas a ver el programa. ¿Qué Le damos nivel, todo, eh? buena ¿Qué nivel? gente. Pam, pam. En estos momentos ya se presenta el señor presidente. Vamos todo el tiempo. La verdad que son extraordinarios. Buenas noches, bienvenido, señor Superman. presidente. La verdad que son extraordinarios y esto me disculpan por favor por haberlo molestado, pero bueno, No, es un no, programa sabíamos que usted yo- Moleste, no cuando quiera. No sabíamos que hasta Y tan yo tarde les estaba digo- despierto. Haga lío. porque
la verdad que justo en este momento no hay colegio para Solcita, entonces está viendo hasta ahora todos los programas. Y bueno, yo también ahora a lo mejor voy a llegar tarde al Palacio porque es un programa que realmente me está gustando, porque me estoy Hay mucha matando de gente la- que tiene ese problema, disculpe que le interrumpa, señor presidente, pero hay mucha gente que tiene problemas, funcionarios públicos que llegan tarde porque se quedan hasta tarde a ver. Usted, por ejemplo. No, yo llego temprano, estoy Pero acostumbrado. yo les digo que no se preocupen, que yo voy a tratar de firmar un decreto para que todos los funcionarios lleguen un poquito más tarde, porque ahora realmente con este calor pueden llegar un poquito más tarde. Yo No, creo pero que firmen un 15, 20 certificado que nos minutos. vieron. Claro que No, sí, y que sobre- firmen un certificado que nos dieron. Presidente, y sobre todo que trabajen cuando lleguen. Claro. Y eso es mismo la verdad que estamos pregonando todo eso, ¿verdad? Porque Nosotros también nos siempre hace años. anhelamos un Paraguay de que todos queremos y bueno, esto realmente con ustedes es lo importante. Quisiera que alguna vez algunos de ustedes estén en mi gabinete y para que podamos hacer realmente un Paraguay como se merece, de mucha alegría y de mucho humor, diríamos, porque yo creo que eso es lo más importante en este Paraguay que vivimos, que tanto queremos. Qué bien, señor presidente. Hermosa Muchas gracias palabra, por ese contacto, señor presidente. Y bueno, ¿qué más le podemos decir? Agradecerle. Agradecerle que está Queríamos viendo. nomás decir que nosotros anhelamos un país diferente y los de Catero están inhalando un país diferente. Para No, no. para entrar en ritmo. Y las adyacencias. Bueno, les pido disculpas Exactamente. del caso y que Dios les bendiga a ustedes y bueno, ya tendremos oportunidad de conversar y que Dios los bendiga y ojalá que la Virgencita también nos A ayude. usted para que- también, a usted también. Bueno, Saludos muchísimas a gracias. Solcita que no. Que, Sobre todo Bueno, que le bendiga listo. a usted. Le voy a indicar a Solcita. Muchas gracias. y Gracias, disculpe la señor molestia. presidente. Un Gracias. abrazo, un Gracias, abrazo gracias. para Que se saque ustedes. más un abrazo, selfies, un abrazo. Solcita. Gracias. Llamó el presidente. Llamó el presidente, el ¿verdad? presidente. Mira, ¿cómo no van a entrar los auspiciantes? Selección nacional, loco. Le hubiésemos pedido al presidente que auspicie. ¿Algún auspicio de algún claro. ministerio algo? Cualquier resto de cigarrillo. Le muestro nomás, llamó el presidente recién, Alcotés. Tranquilo nomás ahí, tranquilo. Me gustó y la propuesta, entonces llamó el presidente y ganó el programa. Proponemos algo espumante, algo fresco, ¿verdad? Y ahora, Y ahora nos vamos a algo Totalmente diferente. vieja. Buenas noches. Siguiendo con esta campaña de concientización en el volante, le queremos recomendar lo siguiente. El que maneja no chupa. Y el que chupa, ¿qué está chupando? Acá está, señores y señores, el Ya elegido. estamos. elegido. Mira que. Señora, señor, usted, ¿dónde? Aquí, allá. ¿Cuál es? Ahí está. Estamos para servirle. Y acá hay un pedido. Boriajú Combo. Boriajú Combo. Boriajú Combo, me acuerdo, eso hicimos hace muchísimo. Sí. Claro, cuando estaba el auge, obviamente, de la comida rápida Hasta también. ahora. Hasta ahora, claro. Sí, no sabe Cada cómo vez era. más, cada vez El más. Boriajú Combo, el que viene con mortadela, así bien, que se hace. de No, forma no, casera. claro, el que paraguayo prefiere. Claro. Ahora con, Pegaría ahora. Pegaría ahora realmente. Bueno, vamos a ver. con algo bien fresco. Con un espacio disponible. Yes. Boriajú Combo. Llegó para todo el mundo el sensacional sabor de los Boriajú Combo. Porque en Boriajú Combo es más rico que los demás. Animate y probá el riquísimo Boriajú Combo. 100% más de pan trincha, 2 capas extra gruesas de mortadela y por supuesto, tortilla. Por el mismo precio te llevas para tomar 1 litro de riquísimo tereré sin remedio. Y con un agregado de 1000 guaraníes te llevas el riquísimo Cailadrillo. Ah, y para los chicos tenemos el Combo I, que viene con un jueguito que pueden ser una ondita, bodoques y 2 bolitas. No te olvides que tenemos en existencia nuestro tradicional KU Combo con 20% más de pan y mortadela y una refrescante gaseosa. Boriajú Combo, la elección de la nueva generación. Llegó el momento de descansar un poquitito y refrescarnos con las heladeras KED de Casa Arce de Mariano. Así mismo, llegó un buen Venimos con- momento. Vení, acércate, acércate, acércate y mira lo que es lo El frío espaciosa. más frío llegó a Casa Arce con las heladeras KED. Mete un golazo, frío más eficiente con ahorro de energía.
Los locales de Casa Arce para conseguir esta heladera. Casa Central en Luque, Casa Arce 2 también en Luque, San Fermín, Casa Arce Limpio y Casa Arce Villamorra. Bueno, Casa Arce. todo el confort más cerca tuyo. Muy buenas noches, señoras y señores. Vayan de Coe, vayan de Caru, vayan de Azayé, amo mundo, ¿ves? Sí, sí, compañero. Estamos saliendo a través de Red Guaraní para todo el mundo en este programa que dimos en llamar Discovery Channel para todo el país. El primer programa campesino que sale por internet. Exactamente, ese Señor. compañero. Y estamos aquí para darle un baño de cultura sobre lo que es la cultura guaraní, lleva y el dulce idioma guaraní. Ñañi jamás, ñañi por jamás, ñañi por nada, de una manera que nada así. Que exactamente, que no duele ese compañero. Para nada. Así mismo. Hoy tenemos para ustedes, primero, antes que nos vayamos a la... Vamos con nuestro auspiciante. Exactamente. Ahí sale. Compañero, Gomería El Hidráulico. Todo tipo de pinchazos y rueda Caliú. Reparamos cámaras y cubiertas que no estén demasiado dañadas. Kilómetro 56, ruta 6 a metro del Quilombo Lucerito. Gomería El Hidráulico de Raúl Gómez, César Gómez, Livio Gómez y Artemio Gómez. En realidad, está ahí, güey. Sí. Y la La gomería. Sí, continuamos con nuestro... Así como Así ya. Vamos a aprender una palabra que significa aquí cerca. Aquí cerca. ¿Y cómo Eso sería? se dice en guaraní. En guaraní sería A-P-T. APT. APT. Ahí mismo, ¿ves? Ahí no. Exactamente. Ahí Muy donde está bien. la pelota. Y bueno, también tenemos, muchas veces pues no sabemos cómo decir o redondear muchos Ya no muchos queremos discutir, conceptos. ¿verdad? Entonces le decís Esto es lo que más duele. Claro, todos los idiomas tienen su complicación porque no todas las sintaxis son así de un ciclo. Sobre todo cuando llueve te quedas sin taxi. Sobre todo acá en una función. En una función, Amo sí. campaña de pues yo pinto y pues raudando yo Exactamente. porque el caballo, Sí. el Ecus Alazania, Sí. ese es flotante, nada. Nada. El catucuá tranquilamente atropellar, fósil, río, arroyo, miau, hasta pa. Cierto, cayuco o Itacuá, A ver con la autocuá, montón de Itacuá. No. Directo jugamos fondo. Exactamente. Bueno, hoy vamos a enseñar también otra palabra que nos olvidamos la vez pasada. Y una de esas es, por ejemplo, cuando alguien se movió. ¿Cómo se dice? Lleva. A ver, coina. O Q Se movió. Se movió. Es cuando de repente vos tenías una cosa que dejaste ahí y de repente se movió y se cayó allá. Muy bien. Después cuando se cayó ya es otra cosa, porque ahí ya es Ahí sí que ya es I, Q, I. Q, I, paite. I significa que se Que se pulverizó. Se quebró. Sí, se hizo curuico. Se hizo añico. A la otra peña. Y de otra gente, debe estudiar por la. Sí, Así mismo. Bueno, también tenemos otro, cuando hablamos en guaraní, hablan de letras, pero pues. Sí. Cuando querés decir, por ejemplo, apeati examen de yapota neina ese compañero. Sí. Acá está. Por ejemplo. Ya tendré ponaque. T, K, T, E. T, K, K, T, T. ¿Qué significa eso? Es pura mierda. Sí, Tecacate Exactamente. significa que lo que está viendo en ese momento es el puro. El verídico. Sí, señor. Muy bien. Después hay otro más. Por ejemplo, ¿cómo se dice mono en guaraní? Víctor? Y se puede decir, por ejemplo, K, I. I es mono. También puede ser una K que tiene un tamaño muy chico, ¿verdad? K, I. Claro, caída es una cajita. Una cajita.
gatita, exactamente. Sí, compañero. Como este es un programa cultural, tenemos que enseñarle también a la gente los diversos yuyos que tenemos en nuestro campo allá, en el campesinado, en el herbolario nacional allá. Sí, compañero. Que ayudan simplemente para, consumiendo esos yuyos se puede librarse o aliviarse varios dolores, males de todo tipo allá. Sí, para el yuyo ya es acá, por ejemplo, sí, compañero, tenemos este yuyo que se llama Chespitavillu, Begonia chaulokis. Era el nombre científico. Sí, este es para los dolores de reuma y problemas de abdoculización de las vías posteriores. Abdoculización. Amo campañas, hoy la gente oye abdoculizada y esa jodido. Sí. También tenemos otro. Sí. Acá justamente está este más chiquitito. Sí. Este yuyo, voy a mostrarle ahí a la cámara. Este yuyo se llama Boca Yaruguay. Boca Yaruguay. Su nombre científico es Adamsonia culimortis. Culimortis, sí. Sí. Este es ideal para los problemas de yeguitroculitis. Ambas campañas están ahí para enfermedad pegó para veo ya ahí. Mismo de los cuerañes y enferma entonces le metemos entonces Boca Yaruguay, Adamsonia culimortis para el yeguitroculitis. Qué lindo, espectacular. Con esto hemos dado una pincelada renal a todo esto que se llama la cultura guaranítica y el folclore nacional. ¿La llevan? Sí, compañero. Nos vamos a encontrar en la próxima edición de Discovery Channel. Nos vemos a la próxima. Ya yo sabe, otro. No. Ya es la hora, ya, final. Terminó el programa, Tony, terminamos, ya. Sí. ¿Por qué? Ya tenemos que irnos, ya. Ya tenés que tomarlo. Vamos a tener que tomar, claro, Tito. Uno antes por la duda, para dormir tranquilo. Bueno, tenemos que despedirnos. Un programa, digamos, corto ya otra vez, pero pasa rápido y ha sido media hora. Tenemos que, para el año que viene, pensarlo muy bien y hacer una hora de programa. Un año de tiempo para pensar. Para pensar bien, exactamente. Bueno, agradecemos a la gente que nos viste. Estoy hablando de 0 grados, jeans, camisas, remeras, camperas, short y todo lo que quieras en jeans que está en Feli Bogado, Cásimo León, Andreu. Y también en el Shopping Villamorra, el local 27, en la planta baja. Libros sanitarios también, Avenida Eusebio Ayala, número 2669, casi choferes del Chaco. Y por supuesto agradecemos a Gerón. Uno antes y otro después. Para su fórmula equilibrada para dolor de cabeza, exceso Por su fórmula equilibrada proporciona pronto alivio en los casos de dolor de cabeza para... resaca, estados gripales, excesos alimentarios, mareos por viajes, etc. Bueno, nos vamos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Sufro al pensar que el vecino logró separar nada. Guardo tan bellos, tan públicos que olvidaré. Mi billetera y mi tele completo llevaste. Mi galletango no me dejaste, encima el coleco ya viene a cobrar. Hola, Ishi, hola. Sí. Ese yo cobra. Es Yulune. ¿Vos me hablas guaraní? No, ese no entiende. Es Yulune. No, ese habla castellano. ¿Y quién de ese quiere decir que son muy buenos?